Vamos, muchachos, antes de partir, encendamos nuestras cámaras para que tengamos la foto inicial. Eso es, muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Eso es. Eso es. Enciendan las cámaras. Esta sería la foto o la grabación de esta iniciativa. Así que quiero agradecerles como curso, como equipo, como comunidad contable, ¿ah? El apoyo que hemos tenido con esta iniciativa. Muy interesante, muy bien que estén todos participando. Es una iniciativa que nos va a ayudar a todos a poder, primero que nada, consolidar nuestros conocimientos, ¿cierto? Y también nos va a ayudar para que podamos explicar también en un futuro no muy lejano, ¿cierto? Cuando estemos todos ya en nuestro ámbito laboral, a poder transferir este conocimiento que estamos adquiriendo hoy en día, y poder transferir a nuestros colegas, a la gente que está trabajando con nosotros, para que así podamos avanzar en nuestra carrera. Micrófono por ti. ¿De acuerdo? Así es que enciendan todas sus cámaras, por favor, y vamos a esperar unos... son las 18:45 y han llegado muy poquitas personas todavía. Esperemos que vayan llegando un poco más y empezamos a las 19 horas, para que alcance a llegar la gente que es nuestra audiencia objetivo, ¿cierto? Así es que un poco de paciencia en eso. Tenemos que ser amables con nuestro público y nada, felicitar a cada uno de ustedes por el apoyo, por la fuerza, por la alegría que están poniendo hoy en día en el éxito de esta experiencia que también es relativamente nueva hoy en día, en que en el ENAC, como institución de formación técnica, sean los mismos estudiantes que vayan a entregar una asesoría o una relatoría especializada en temas de las propias carreras en sí mismas, como es el caso de este webinar, ¿cierto? En donde vamos a hablar a nuestra audiencia desde la perspectiva laboral, y previsional, y también desde la perspectiva de crédito y de finanzas en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es muy valioso que nuestra experiencia resulte y sea, o después ya se transforme, mejor dicho, en un hito para las demás carreras, para las demás estudiantes del ENAC, que hoy en día necesitamos que sean ellos, ¿cierto? Que sean ustedes mismos en el fondo los que vayan gestionando su propio aprendizaje. Y por lo tanto creemos que esta iniciativa está en la dirección correcta y que va en ese sentido, en esa dirección, ¿ya? Así es que también, eh, como carrera, esta es la primera iniciativa que tenemos y en el periodo número 2 vamos a tener nuestra segunda también iniciativa que es del mismo tenor y lógicamente ahí los estudiantes que tendrán que hablar en el próximo periodo tendrán que ser los otros, ¿verdad? Los que en este minuto trabajaron solo como equipo, ¿cierto? Buscando la información,
cerrando algunos temas, qué sé yo, armando la PPT, en fin, ¿cierto? Porque finalmente somos un equipo de trabajo y también eso significa el resultado que tengamos hoy en día y el éxito que tengamos hoy en día en nuestra iniciativa, ¿de acuerdo? Y finalmente, les quiero contar que ya en diciembre, más o menos, vamos a tener esta misma experiencia, ¿ya? La vamos a tener con el servicio jesuita al inmigrante. Y también lo mismo, vamos a ir a la casa, digamos, del servicio jesuita al inmigrante y ustedes mismos van a hacer una asesoría de el emprendimiento, ¿verdad? De qué cosas hacer para que nuestros inmigrantes que están hoy en día en nuestro país tengan también una oportunidad, ¿cierto?, de poder surgir y de poder emprender en nuestro país. Y esa labor y ese puente va a ser exclusivamente de parte de ustedes. Así que esa actividad va a tener una connotación mayor porque van a estar ayudando a personas que no nacieron en nuestra patria, que no nacieron aquí en Chile, pero que hay un grupo de estudiantes, un grupo de profesores, que hay una institución que les va a ayudar y les va a dar la mano. Entonces, por lo tanto, ahí esta experiencia, este primer webinar, más el segundo webinar del periodo 2, vamos a tener una experiencia, ¿verdad?, como estudiantes y se las vamos a ir a entregar entonces a todos los inmigrantes que hoy en día están acogidos en el servicio jesuita al inmigrante en una asesoría integral de emprendimiento y de formalización de empresas, ¿cierto? Entonces ahí vamos a aplicar nosotros como profesionales de la contabilidad toda nuestra experiencia laboral, todos nuestros conocimientos que hemos ido adquiriendo en este último año de estudio, ¿verdad? Y vamos a ayudar también a todos los inmigrantes que hoy en día necesitan de una ayuda mucho mayor que la que las distintas autoridades o los distintos gremios puedan hacer por ellos, ¿ya? Así es que voy a dejar cordialmente invitados para esa oportunidad, para que nos preparemos, para que avancemos con ellos y podamos finalmente concluir este semestre, sobre todo los estudiantes del cuarto nivel, con un nivel de conocimiento y un nivel de aprendizaje y un nivel de seguridad en lo que aprendieron de manera mayor y de manera más profunda. ¿De acuerdo? Así es que los invito también a participar de esa jornada del servicio jesuita, por supuesto también para que garanticemos la participación de cada uno de nosotros. También va a haber una nota detrás de esa iniciativa. ¿Ya? Entendemos que es un mecanismo para, no solo para entregar presión, ¿ah?, y que es obligación y que hay que hacerlo, sino que para poder medirlos también y nosotros como docentes darnos cuenta si efectivamente nuestra forma de trabajar y nuestra forma de poder entregarles a cada uno de ustedes los conocimientos, ¿ya?, sea la más adecuada. Si eso no sucede, quiere decir que nosotros como docentes también estamos cometiendo errores y tenemos que corregirlo, porque de eso se trata, ¿cierto? Si uno va por la vida pensando que lo va haciendo todo bien y que está todo perfecto, eso no es cierto, ¿ya? Hay que medir, hay que ver, ¿cierto?, en dónde nos estamos equivocando con el ánimo de mejorar y de ser mejores personas y de ser un aporte esencial a nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Así es que los dejo invitados para esas instancias a participar y que también nosotros los podamos medir cómo lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Así es que, por otro lado, ya para ir entrando en el área chica, la lógica de este webinar, a modo de trabajo, digamos, a modo de presentación, es que voy a partir yo, ¿verdad?, abriendo la exposición
en relación a nuestra carrera, voy a presentar al grupo de estudiantes de acuerdo al segundo y cuarto nivel, ¿cierto? Y luego entraría la profesora Nidia, que va a abrir también el módulo, el primer módulo, que sería la contratación y el tema previsional y los finiquitos, ¿cierto? Luego eh, pasaría el profesor Horacio a abrir el segundo módulo, en donde vamos a hablar de los créditos, tanto de consumo, y también ahí, y los créditos hipotecarios, ¿cierto? Le vamos a indicar también a nuestra audiencia que todas las preguntas sean en el chat y que dejen su email para que después se las podamos contestar de mejor manera y ya con más información en la mano. Y finalmente, cuando ya hayan terminado los dos grupos, vamos a abrir el chat y vamos a leer, les voy a leer más bien, 3 preguntas de aquellas formuladas por la audiencia y el que se sienta preparado va a indicar el nombre de la persona que está formulando, porque yo antes de leer la pregunta voy a decir, por ejemplo, ya la Carolina Moya está efectuando una pregunta que tiene relación con, abro la pregunta y luego la cierro, ¿cierto? Y los estudiantes del segundo nivel que están afectos a la pregunta contestan con el nombre y luego la responde. El que se sienta más preparado, por supuesto. ¿De acuerdo? Puede levantar la mano también. O acá abajo, en donde dicen hay unos monitos que se llaman los de reacción, ¿cierto? Ahí podemos levantar el dedo y podemos ver quién es el que contesta para luego darle la palabra y conteste la pregunta, ¿de acuerdo? Para tener un cierto orden y a propósito de el ensayo que tuvimos ayer, ¿cierto? Para ordenar, ¿ah? Y esperar que leamos la pregunta, ¿cierto? Que se analice un poco la pregunta, y luego que la persona que se sienta más capacitada levanta la mano, ¿cierto? Así, y le damos el pase. ¿De acuerdo? Van a ser 3 preguntas por cada bloque al finalizar, y con eso estaríamos terminando. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a esperar un poquito más todavía. ¿Ah? Son las 18:55. Todavía no llega mucha gente, pero a las 19 partimos con los que ya estamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya que estamos todos en confianza y en nuestra casa. Vamos, sin miedo. Cualquier cosa,
Muy bien, muy buenas tardes, eh, querida comunidad ENAC. Nuestra carrera hoy en día ha querido iniciar una actividad relacionada con los aprendizajes de nuestros estudiantes y la transferencia de conocimiento de cada uno de ellos en temas relacionados con la contratación, la protección del empleo para los estudiantes del segundo nivel y para los estudiantes del cuarto nivel. Los temas esenciales que van a ver ahí son el crédito de consumo y los créditos hipotecarios. Estas materias o estos temas son ejes principales de las asignaturas que hoy en día ellos están cursando en cada uno de los niveles y en cada uno de cada uno de los periodos, bien digo, y en ese sentido hemos querido generar esta iniciativa para toda nuestra comunidad que se sienta interesada en aprender y profundizar estos temas que en el día de hoy son temas más que de la carrera, son temas trascendentales y transversales a todas las personas cada vez que cada una de ellas vaya a encontrar una nueva posición laboral, ¿verdad? Y también cuando estén dispuestos a ejercer un crecimiento, tanto en en su forma de vida, tanto para adquirir un crédito de consumo o para poder financiar un crédito hipotecario. ¿Ya? En ese sentido, nuestra iniciativa tiene, primero que nada, que para efectos de nuestra audiencia, es que las dudas que vayan generándose en el transcurso de la conversación sean formuladas, por favor, a través del chat, en donde agreguen su nombre, la consulta, la duda, y posteriormente vayan dejándonos su email de tal manera de poder contestar de manera más detallada y más apropiada su consulta si es que no la alcanzamos a leer al finalizar ambos periodos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería como una recomendación, ¿cierto? Para poder darle el orden necesario a este webinar abierto a toda la comunidad estudiantil ENAC. En este momento, entonces, va a entrar a nuestra sala el profesor Horacio, perdón, la profesora Nidia, para que nos introduzca en el tema de la contratación y la protección del empleo. Muchas gracias por participar y adelante, profesora. Muchas gracias, profesor Luis. Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de los participantes y agradecer el que nos hayan acompañado en esta actividad que para nosotros es un proyecto relativamente nuevo. Estamos trabajando con los estudiantes para ir aprovechando esta herramienta de modalidad online y que ellos puedan expresarse y aprender una nueva forma de realizar sus trabajos y de aplicar el conocimiento de la manera técnica, que es lo que nosotros como institución fomentamos. Así que con esto nació este webinar, que en realidad yo he visto personalmente el esfuerzo de cada uno de los estudiantes y todos los méritos que ellos tienen, porque en realidad se han comprometido de una forma que uno en realidad no, de repente igual uno no espera, pero han sido 100% responsables y en realidad yo estoy muy agradecida y orgullosa de ellos. Bueno, para interiorizarnos un poco en el tema, el primer módulo que nosotros vamos a revisar y que los chicos van a ir explicando son la ley de protección al empleo, en primer lugar, la contratación y la desvinculación o el finiquito. Con el tema de la ley de protección al empleo nace en esta circunstancia de pandemia, en donde forma parte de un proyecto que ayuda a las personas y para disminuir el tema del desempleo, y nace con la intención de proteger a los trabajadores. Luego, con el tema de la contratación, la importancia que tiene la contratación es que uno tiene que tener claridad cuando ingresa a un trabajo, la forma en que tiene que desenvolverse, los requisitos que tiene que tener este contrato, y que ahí cada uno de los chicos va a ir explicando cada parte de él y profundizando en el tema. Y finalmente la desvinculación, que es un tema que nos atiene a todos,
y que creo que es el más complejo de abarcar, ya que teniendo en cuenta que muchas veces se producen varios conflictos empleador y trabajador por tema de este finiquito, es muy importante conocer los riesgos que uno corre al firmar un documento sin tener claridad qué debe llevar, a qué indemnizaciones necesito en el caso de mi despido, y tener claridad en la información, que muchas veces uno simplemente firma o no se informa y peca de ignorante en ese sentido, así que creemos que es un tema bastante relevante y que los chicos de verdad quieren aportar su granito enseñándole a esta área de salud, ya que, bueno, nosotros trabajamos en esto, pero el área de salud lo va a vivir. Ustedes van a salir de su cuarto nivel, van a entrar al ámbito laboral y tienen que tener información con respecto a esto. Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tema de la Ley de Protección al Empleo. Voy a compartir una PPT que fue hecha por los estudiantes y le doy el mando a María, que va a ser la primera exponente de este tema, que va a abarcar los temas de Ley de Protección al Empleo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes por estar acá acompañándonos. Mi nombre es María Isabel Aguilar, soy del segundo nivel de la sección diurno. Nosotros le vamos a hablar sobre la Ley de la Protección al Empleo. Esta ley se creó a raíz de la pandemia que estamos pasando a nivel mundial para proteger la fuente laboral de los trabajadores accediendo al complemento del seguro de cesantía. Las situaciones en esta ley son 4, que puede ser por la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad, que eso es en caso de algún tipo de cuarentena en la región donde esté el lugar de trabajo. Puede ser la otra suspensión de la relación laboral o contrato porque sea una obligación de parte del Estado cerrar dicha empresa. La tercera es un acuerdo de un pacto de suspensión del contrato laboral, donde se pone de acuerdo el empleador con el trabajador para suspender el contrato. Esto puede ser de 1 hasta 6 meses más o menos aproximado. Y la cuarta es un acuerdo en la reducción de la jornada temporal de trabajo, que puede ser hasta un 50% de la reducción. Para poder acceder a este beneficio, el trabajador tiene que estar regido por el Código del Trabajo, ese es uno de los requisitos. Tiene que estar afiliado a la AFC, a la administradora de fondos de cesantía, tiene que tener a lo menos 3 últimas cotizaciones continuas en los últimos 3 meses para poder postular. El trabajador no hace ningún trámite, lo hace todo el empleador. También en el caso de los trabajadores de casa particular, que ese fue un anexo que se hizo después de haber promulgado la ley, el trabajador de casa particular tiene que firmar el acuerdo con el empleador, pero el trabajador tiene que ir en forma independiente a la AFP, en este caso es solo la AFP, y tiene que solicitar su cuenta de ahorro de indemnización. Allá solicita el retiro y con eso más o menos se tiene el pago los meses que esté suspendido su contrato. Los requisitos que tiene que tener el empleador para poder optar a este beneficio es que tiene que ser contribuyente de IVA, tiene que demostrar una baja de sus ventas del 20% de los últimos 3 meses comparados con los 3 meses del año anterior, del mismo periodo. También tiene que demostrar disminución, tiene que estar en proceso de regularización de organización de su empresa y tiene que estar con una asesoría económica de insolvencia para poder postular. Gracias. Bueno, mi nombre es Lucas Llanos Emli, nivel 2 diurno. Y bueno, ¿qué pasa con la remuneración y cotizaciones del trabajador? El empleador está obligado a cancelar las cotizaciones previsionales del trabajador. Segunda parte es que el trabajador podrá acceder al pago de sus remuneraciones mediante el cargo al seguro de cesantía. La duración y forma de pago de la remuneración es de 6 meses de forma progresiva. ¿Qué quiere decir? Que el primer mes se le paga solamente el 70% del ingreso al trabajador, el segundo mes se le paga un 55%, y así va disminuyendo progresivamente hasta que el sexto mes se le paga solamente un 30% del ingreso al trabajador. Los trámites para acogerse a esta ley por parte del empleador es que debe ingresar al sitio pactos.afc.cl y acceder con el mismo usuario y contraseña con el cual accede al portal de Previred.
El empleador deberá tener en cuenta los siguientes puntos, que en nóminas de menos de 200 trabajadores le favorecerá el formulario manual en línea, que en cargas masivas tendrá la opción de subir nóminas de gran volumen. También deberá seleccionar la modalidad de suspensión por pacto con los trabajadores o acto de declaración de la autoridad. Deberá completar y firmar digitalmente la declaración jurada y finalmente deberá esperar la respuesta dentro de los 4 días hábiles máximo que será. Respecto a la reducción de la jornada del trabajo, el procedimiento es que el empleador llegue a un acuerdo con el trabajador. Este acuerdo, sea individual o grupalmente, es un acuerdo que lleva a una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral. Tal reducción tiene como efecto que el empleador debe pagar la remuneración de acuerdo a las horas trabajadas, deberá cancelar las cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada y también el trabajador recibe un complemento del 25% con cargo al seguro de cesantía. También se mantienen todos los beneficios. Los trámites para la solicitud es vía online en la Dirección del Trabajo. AFC Chile solo se encargará del pago de las prestaciones tramitadas en dicha página. Ahora, ¿quiénes no podrán optar a este beneficio? No podrán los trabajadores o trabajadoras que no se rijan por el Código del Trabajo. Quienes hayan acordado con su empleador o empleadora un pacto que permita asegurar la continuidad. Y por último, quienes se encuentran recibiendo un subsidio por incapacidad laboral. En conclusión, la ley de protección del empleo se encarga en proteger la remuneración y empleo del trabajador, tanto así beneficia al trabajador como al empleador, ya que por un lado tenemos la disminución de cesantía tras las distintas situaciones que se acoge la ley. Actualmente en temporada de pandemia se ha visto un claro ejemplo de cómo actúa, donde muchos trabajadores ya han ejercido muchos de los efectos situaciones que se acoge a esta ley. Y ahora se presentará el siguiente tema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Habla María Poma, del segundo nivel de vespertino, de contabilidad y normativa tributaria. Yo les voy a hablar acerca de los contratos de trabajo. Ahora, ¿qué es esto? Esto es un acuerdo entre el empleador y el trabajador, un documento en el cual se compromete a prestar sus servicios bajo subordinación y dependencia de un empleador, y este se compromete a pagar un dinero a cambio de estos servicios. Ahora, para realizar un óptimo proceso de contratación, lo primero que debemos fijar es el tipo de perfil que requerimos para lograr el óptimo trabajo. El segundo paso es realizar un anuncio solicitando las personas que se ajusten al perfil que se necesita. Seguido de ello, se seleccionan los currículos recibidos, se preselecciona a las personas que se ajustan al cargo y luego se los citan de entrevista para que se les pueda realizar una prueba para ver sus destrezas o habilidades. Luego de ello se realizan otros exámenes según las personas que se seleccionaron, que creemos que puedan ser los ideales para el puesto, y se debe realizar una segunda entrevista de ámbito personal para conocer un poco más al futuro trabajador, para finalmente ofrecerle el cargo y por último estipular lo convenido y celebrar el contrato de trabajo. Ahora, los contratos de trabajo tienen ciertas características que les voy a mencionar a continuación. Lo primero que tiene que ser es consensual. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, tienen que firmarlo sin ninguna presión ni obligación. Esto queda estipulado según el artículo 9 del Código del Trabajo. Segundo, debe ser escriturado. ¿Cómo así? Que todos los acuerdos que existan entre el empleador y el trabajador tienen que estar claramente escritos para evitar futuros conflictos y cada uno va a tener sus derechos y obligaciones por escrito. Tercero, tiene que ser de carácter típico. Esto quiere decir que el contrato debe ser regulado ante la ley y este debe llevar servicios personales, remuneraciones, subordinación y dependencia. Ahora, para celebrar un contrato de trabajo es requisito tener 18 años cumplidos. Hay casos excepcionales que se puede contratar a menores de edad, pero se deben cumplir ciertas cláusulas que se especifican en el artículo 13 del Código del Trabajo, las cuales son que el menor tiene que tener trabajos ligeros,
contar con autorización para trabajar, ya sea de los padres, de un tutor legal o bien dictada por un juez si es que así se requiere. Al menos debe haber terminado la educación media o debe ser un alumno regular o de básica, y el trabajo debe ser compatible, jornada laboral, con los estudios. Y con esto me despido y le doy mi palabra a mi compañero. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Dugó, de Contabilidad y Normativa Tributaria, nivel 2 de la jornada vespertino. Yo les hablaré de los tipos de contrato y las cláusulas mínimas que tiene que tener un contrato. Los tipos de contrato, hay diferentes tipos de contrato en Chile. A continuación les nombraré los más utilizados. Contrato de trabajo a plazo fijo. Es el contrato que, dada su naturaleza, tiene una fecha de término. En ocasiones, este contrato sirve para ver el desempeño del trabajador. Después de 2 contratos fijos, a plazo fijo, se puede pasar a indefinido. Contrato de trabajo a plazo indefinido. Este contrato no tiene fecha de término, a no ser que una o ambas partes decidan darlo por terminado. Contrato de trabajo a tiempo parcial o part-time. Este contrato es flexible en su horario y su jornada laboral es menos de 30 horas semanales. En este tipo de contratos se puede hacer contratación a menores de edad. Y contrato por hora o faena. Establecerá la duración en base a una tarea determinada. A continuación les hablaré de las cláusulas mínimas que tiene que tener un contrato. Las cláusulas mínimas u obligatorias de un contrato de trabajo están estipuladas en el artículo 10 del Código de Trabajo y tienen por objetivo proporcionar certeza y seguridad jurídica al ambiente laboral. El contrato de trabajo a lo menos debe estipular las siguientes contrataciones. Lugar y fecha de contrato. ¡Hijo! ¿Pero por qué te lo tiráis todo de una? ¿Sigo nomás? Lugar y fecha de contrato. Hace referencia al lugar y fecha en que se celebró el contrato. Este punto es importante porque el empleador tiene un plazo para que se firme el contrato desde que el trabajador empezó a realizar sus funciones. Individualización de las partes. En este punto debe incluir datos del trabajador como del empleado, datos como nombre, RUT, fecha de nacimiento, nacionalidad, etc. Determinación de la naturaleza de los servicios. Es uno de los puntos más importantes y hace referencia a los servicios que prestará el trabajador al empleador o a la empresa. Debe ser lo más claro posible, ya que si no están claras las funciones, el trabajador puede negarse a no prestar los servicios laborales. Lugar y ciudad en que hayan de prestarse los servicios. Este punto tiene relación con el lugar donde se prestarán los servicios. El empleador no puede cambiar de ciudad o de región al trabajador de forma arbitraria. Monto, forma y periodo de pago de remuneración. Sobre el monto no puede ser menos al sueldo mínimo si trabaja las 30 horas semanales. Sobre la forma puede ser cualquier medio de pago y sobre la fecha puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, etc. Duración y distribución de la jornada laboral. Este punto se refiere a las horas trabajadas, cuántas horas trabajará al día, a la semana, horario de almuerzo, etc. Todos estos puntos tienen que quedar estipulados en el contrato. Plazo de contrato. El documento debe indicar qué tipo de contrato es, si es plazo indefinido, plazo a plazo fijo, obra faena, etc. Y otros pactos acordados por las partes. Este punto tiene relación con otros acuerdos al que llega el trabajador y el empleado, como bono, gratificación, aguinaldo, etc. Eso también tiene que quedar estipulado en el contrato. Por su atención, gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy Javier Fuenmayor y pertenezco al segundo semestre de Contabilidad y Normativa Tributaria en horario vespertino. A continuación les voy a explicar qué es un finiquito. Este es un acto donde se le pone fin a un contrato o relación laboral entre un empleado
y el empleador. ¿En qué plazo debe ser otorgado? Este debe ser otorgado en un plazo de 10 días hábiles a partir de la ruptura laboral entre el empleado y el empleador. ¿Cuándo no debe otorgarse uno? La norma establece que no debe elaborarse un finiquito si este tiene un plazo, no tiene un plazo superior a 30 días, o bien el trabajador sigue efectuando sus labores en conocimiento del empleador. ¿Qué causales se toman en cuenta para poder generar un finiquito? El artículo 159 establece que se puede llegar a un mutuo acuerdo con el empleador. De igual forma, se toma la renuncia y también la muerte del trabajador. El artículo 160 establece que se puede poner fin a un contrato de trabajo si se llegase a comprobar que el trabajador está cometiendo actos inmorales dentro de la empresa o está causando daños de forma intencional hacia esta. También se toma en cuenta el abandono de trabajo para poder invocar esta causal. El artículo 161 establece que si la empresa se ve en la necesidad de prescindir de los servicios del trabajador, puede hacerlo. Se puede considerar reestructuración de la empresa o caída de sus ingresos. Cabe destacar de igual forma el artículo 168, donde nos menciona que si el empleado considera que las causales invocadas para poner fin a su contrato laboral no son correctas o son injustas, él puede ir al Ministerio de Trabajo y colocar la denuncia correspondiente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Melissa Vidal, segundo nivel, Contabilidad Normativa Tributaria Vespertino, y les explicaré lo que es una indemnización. Esta es la suma de dinero que entrega el trabajador al empleador cuando se termina un contrato laboral. ¿Ya? ¿Cuándo corresponde entregar esta? Corresponde al trabajador cuando lleva más de un año en el mismo lugar de trabajo y donde de igual forma se calculan las vacaciones proporcionales. ¿Cuándo no corresponde esta? Esta no corresponde entregarla cuando se ha invocado a la causal 160 del Código del Trabajo mencionado anteriormente. Entre los derechos que tiene el empleado se encuentra la indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización del feriado anual o vacaciones, indemnización por años de servicio. ¿Cómo deben calcularse las indemnizaciones? Esta debe calcularse sobre la base de la última remuneración mensual. La ley dispone que la última remuneración mensual comprenderá toda la cantidad que perciba el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato. Pago de indemnización del feriado anual o vacaciones. Es el que se paga al trabajador si deja de pertenecer a la empresa por cualquier causal sin hacer uso de sus vacaciones anuales. ¿Qué pasa si el trabajador no alcanzó a tener un año en la empresa? La indemnización se calcula en forma proporcional al tiempo y es el que paga el trabajador si deja de pertenecer a la empresa por cualquier causal sin hacer uso de sus vacaciones anuales. ¿Qué es la indemnización por años de servicio? Es aquella que paga el trabajador cuando se pone término de contrato por la causal de necesidades de la empresa. ¿Y cómo se calcula esta? Pues esta es equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio y periodo superior a 6 meses prestados continuamente a dicho empleador. ¿Qué es el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo? Es la que se paga cuando se cumplen los siguientes requisitos. Que el contrato haya terminado por necesidades de la empresa. Que además el empleador no haya dado aviso de término con al menos 30 días de anticipación. El monto de la indemnización es equivalente a la última remuneración ganada por el trabajador. ¿Qué pasa si el trabajador lo despiden sin indemnización? Esto ocurre regularmente cuando se ha invocado la causal legal, como la mencionada en el artículo 160. Pero como se mencionó anteriormente, si el trabajador considera que es injusto, puede apelar al artículo 168. Acá también tengo unos puntos súper importantes que deben tener en cuenta al firmar un finiquito los trabajadores. Punto 1. Verificar la fecha estipulada en el finiquito. Acreditar la liquidación de todas las cantidades a pagar. Datos del empleador y del trabajador.
recibir copia firmada y sellada por la empresa. El empleador únicamente puede descontar del finiquito el seguro de cesantía cuando el contrato termina por medio de despido de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, que es necesidades de la empresa. Y por último, tengo un dato bien importante igual. Cabe destacar que si las cotizaciones previsionales del trabajador no están pagadas, este debe recurrir a la Inspección del Trabajo o colocar la denuncia correspondiente y por ende este finiquito queda nulo, es decir, no tendrá validez. Bueno, esto es lo que le podemos mencionar para que estén en conocimiento sobre el finiquito e indemnización de los trabajadores. Buenas tardes. Ahora se le dará paso al docente Horacio Puga. Profesor, active su micrófono, por favor. Profe Horacio, tiene el micrófono desactivado. Profesor, Horacio, profesor, disculpe. El micrófono. Puedan trabajar en esto, ¿ya? Y quiero reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿ya? De agradecerles nuestra participación en este webinar de nuestra carrera, Contabilidad y Normativa Tributaria, de que nos acompañen en este desafío con nuestros alumnos, ¿ya? Agradecer particularmente el cierre de este bloque exitosamente de los alumnos que han tenido la preocupación de este gran trabajo, de profundizar en los aspectos que realmente necesitamos, de aconsejarlos y ser una guía para ustedes que están próximos a ingresar ya a la vida laboral, de tener ese cuidado a veces de poder firmar ya ese contrato tan anhelado, de esos pequeños cuidados, cuáles son las condiciones del trabajo, ya si están estipulados, como bien decían los alumnos, ya muy bien lo expresaban y lo reafirmaban, esos cuidados de que cada una de las prestaciones que a ustedes le han ofrecido, ya en esa carta oferta que le han hecho, también estén graduadas y certificadas en ese contrato de trabajo. Y ahí iniciar ya el proceso laboral. Hay otra etapa muy importante, ahí como bien lo dice ahí, el crédito ayudando a crear valor, en la cual también los alumnos de ya la última etapa de la carrera a la cual los anteriores van a llegar en algún minuto, ya son los de cuarto nivel, tanto del proceso diurno como el vespertino, nos van a presentar dos aspectos esenciales que debemos tener, los cuidados, ya, si bien es cierto, apuntan también a ayudarlos en este caminar en la vida después de haber ingresado al trabajo. Por un lado, un aporte de lo que es el crédito de consumo como una oportunidad para cada uno de ustedes en poder hacer realidad esos proyectos, las ambiciones, ya, desde el punto de vista más personal, una vez que ya vamos teniendo ingresos en nuestra carrera laboral. Y por otro lado, a veces nos surge ese pensamiento más a futuro, y ahí también va a estar el aspecto de darles alguna guía en relación al crédito habitacional y su impacto en la sociedad. Ya, esos son dos situaciones importantes que los voy a invitar a continuación para que ustedes puedan departir estos mensajes, estas indicaciones, estos cuidados que deben tener al momento de tomar una decisión. Si bien es cierto, el crédito ayuda a crear valor, tanto a los emprendedores, a los empresarios, desde el punto de vista que ven de un modo u otro hecho realidad el de haber desarrollado una empresa, haber tenido un edificio, el haber crecido.
también desde el punto de vista laboral, ustedes como personas, también crear sus sueños. ¿Ah? Quizás si continuar sus estudios, apoyarse, ese va a ser un valor también en el cual a través del crédito quizás puedan apoyarse, digamos, desde el punto de vista más financiero. ¿Ah? El querer tener algún bien y pensar un poco más a futuro, quizás invertir en el que va a ser nuestro hogar. Esos pequeños alcances, ¿ya? Los alumnos del cuarto nivel les van a ayudar tanto en el crédito de consumo como una oportunidad desde el punto de vista de las personas, y el crédito habitacional como el impacto social. Así que quiero dejar con ustedes en primer orden a Fernanda, quien va a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es el crédito de consumo como una oportunidad. Fernanda, por favor, adelante, y muchas gracias por la presencia de ustedes. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profesor y compañeros, y a todos los presentes. Mi nombre es Fernanda Fuentes. Soy del cuarto nivel de contabilidad diurno. Y en este día le vamos a hablar sobre el crédito de consumo. Bueno. ¿Qué es el crédito de consumo? El crédito de consumo es una operación financiera que busca cubrir necesidades de tipo personal o ya sea un bien o servicio. Cuando hablamos de crédito de consumo, hacemos referencia a un préstamo. ¿Qué quiere decir con esto? Que una parte otorga a la otra con el compromiso de que en un futuro quien recibe dicho préstamo se lo devolverá ya sea de forma gradual, que sería en cuotas, o en un solo pago con un interés adicional dependiendo cuánto tiempo demore en pagarlo. Los créditos de consumo, por tanto, son préstamos a corto, mediano o largo plazo que se otorga para tener dinero a libre disposición y así poder adquirir bienes o servicios. Los créditos de consumo tienen su origen en los años 70, el cual está vinculado a las políticas gubernamentales de liberación de fondos, la reorganización de la banca y el potenciamiento de interés. Mientras que su expansión fue en los años 80 vinculada a la crisis bancaria, dando un paso al crecimiento acelerado del crédito. Mientras que en los años 90, dando un paso a un indicador más del sostenimiento económico del país. En Chile, la primera entidad financiera que otorgó créditos de consumo fue Financiera Atlas, Sociedad Anónima, en el año 1977, mientras que en la actualidad los proveedores de crédito son los bancos, las casas comerciales, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito e instituciones financieras. Y por otro lado, la evolución y revolución de los créditos ha convertido a esta en uno de los elementos casi indispensables en el progreso económico familiar, lo que ha provocado crear nuevos métodos tales como las líneas crediticias, las tarjetas de crédito y los planes de crédito, los cuales son llevados a través de medios mucho más sofisticados. Muchas gracias. Ahora le doy el paso a mi compañero Josué. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Josué Calizaya, soy del cuarto nivel de técnico en contabilidad y norma tributaria. A continuación les presentaré el tema central del crédito de consumo. El destino de los créditos lo podemos separar en dos, que son las personas naturales y las personas jurídicas. Es el préstamo que ellos consiguen, pueden ocuparlas para pagar algún tipo de deuda o tal vez poder comprar algún bien necesario que les sea útil. Además, pueden ocupar ese mismo préstamo para poder financiar algún tipo de proyecto. Y bueno, el siguiente diapo vamos a hablar sobre los actores formales que podemos encontrar, que son el actor que presenta, el actor que presta el dinero, llamado así acreedor, y el actor que solicita y tiene que devolver, llamado deudor. Los que prestan podemos encontrarlos en instituciones como bancos, mutuales o tarjetas de crédito, y entre otros. Y los que reciben pueden ser las personas naturales o las personas jurídicas.
Y bueno, en la siguiente diapositiva también vamos a hablar sobre la información que el deudor debe considerar antes de acceder a un crédito de consumo, tales como la tasa anual, que es el porcentaje que el banco cobra a los clientes, el tipo de interés, que estos pueden ser interés fijo, interés variable o interés mixto, el importe, que es el monto total del préstamo, el número de cuotas, que es el total del monto dividido en partes iguales, la periodicidad del pago y la garantía. Y por último, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las instituciones autorizadas para otorgar el crédito de consumo. La ley, instituciones como beneficios son cajas comerciales, cajas de compensación, corporativas de ahorro y crédito y campañas de seguro. El banco tiene como exclusiva que el cliente se comprometa en el futuro a devolver en forma gradual y con intereses adicionales por el servicio que se le fue otorgado. Las cajas de compensación son entidades que administran la seguridad social, tales como el turismo, el deporte, la salud, entre otros. Estas entidades son entidades sin ánimo de lucro. Y por último, las cooperativas de ahorro son entidades creadas para brindar servicios de préstamos y medios de ahorro. Según estas fuentes, nos ayuda a las personas que no pudieron acceder a los bancos y a las cajas de compensación a poder conseguir un crédito de consumo. Eso, muchas gracias por la atención. Le daré el paso a mi compañera Carolina Moya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Moya, alumna del cuarto nivel de técnico en contabilidad, jornada diurna. ¿Por qué es importante cumplir con los requisitos? Los créditos de consumo que se obtienen por una entidad financiera distinta a un banco suelen tener menos requisitos, lo que genera que tenga un riesgo más elevado en el pago, ya que tienen menos garantías en el pago, lo que genera que tengan unas tasas de interés mucho más elevadas, porque la entidad financiera no tiene ninguna cobertura de que el cliente cumplirá con el pago, solamente la promesa del pagaré. Por otro lado, los bancos, aunque hagan un análisis crediticio, lo que es un informe que aprueba o rechaza la aprobación del préstamo, no pueden otorgar préstamos de consumo sin el cumplimiento de unos requisitos, a no ser que sean clientes antiguos del banco, ya sea que manejen sus cuentas, reciban su sueldo, etcétera, pero dentro del mismo banco. Estos se pueden solicitar en bancos, casas comerciales como tiendas de retail, supermercados, cooperativas de ahorro, etcétera. Las condiciones del préstamo de consumo. En general, todos los bancos o entidades financieras tienen como un mínimo de requisitos y condiciones. Y cabe destacar que no todos los bancos o entidades financieras cuentan con los mismos requisitos. A continuación, veremos lo que te pueden solicitar como mínimo. Poseer una renta o sueldo mínimo, dependiendo del monto que uno solicite, tener como mínimo 18 o 21 años, dependiendo de la entidad financiera, tener un historial económico y comercial limpio, o sea, no tener deudas, morosidad, ni estar en DICOM, ser de nacionalidad chilena o el caso de ser extranjero, tener residencia permanente en el país, y contar con una antigüedad laboral mínima a 1 año, lo que nos demuestra una estabilidad laboral en el caso de ser puntual con el pago de todas nuestras cuotas. A continuación les hablará nuestra compañera. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Paola Larraín, estudiante de cuarto nivel de técnico en contabilidad y normativa tributaria. Bueno, como conocimos anteriormente, el préstamo de consumo o crédito de consumo es necesario conocerlo y entenderlo para saber cuáles son nuestros derechos y deberes. Como el título lo decía, el préstamo de consumo hoy en día no es visto como una necesidad como lo era antiguamente. Hoy en día es visto como una oportunidad, ya que con él podemos obtener bienes, ya sea
como casas, o si no, también poder acceder a otro tipo de educación. También podemos obtener diferentes bienes, ya sea servicios o servicios esenciales. En la actualidad, conocemos y debemos saber de que al poder obtener este crédito de consumo o préstamo de consumo, no estamos obligados a ligarnos a un seguro complementario, ya que antiguamente esto era una obligación. Hoy en día podemos conocer y saber cuáles son las que nos ofrecen y así ver cuál es el que se adecua más a nuestra persona. En la actualidad, como estamos viviendo la pandemia del COVID-19, sabemos de que muchas personas han quedado sin empleo. Es por esto que el endeudamiento o sobreendeudamiento hoy en día es visto como un estilo de vida, ya que también antiguamente tuvimos que pasar por un estallido social, la cual el estallido social y el tema COVID-19 nos ha llevado a tener una mayor población morosa en Chile, ya que debido a la cantidad de desempleo en el cual estamos viviendo, no han podido pagar este tipo de cuotas. Y es por esto es que es necesario saber y conocer cuáles son los seguros que nos ofrecen, ya que con ellos podemos evitar ser un cliente moroso. Es por eso también que para poder pedir un crédito de consumo, las instituciones financieras han regularizado y han tenido que poner más requisitos para poder obtener uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, con este informe se puede concluir que si bien en un principio el acceder a un crédito de consumo era visto como una necesidad, hoy es visto como una oportunidad, ya que muchas familias han podido lograr sus sueños a través del crédito. Si lo vemos, viéndolo por otro punto de vista en el tema sanitario, muchas personas hoy en día han quedado sin trabajo, lo que han tenido que optar a los créditos para poder pagar sus gastos comunes y todo eso. Porque también hemos visto el crédito como una oportunidad, ya que nos ayuda para nuestro futuro y para lograr nuestro objetivo y nuestros sueños. Y viéndolo por un tema central, tenemos que estar muy bien informados antes de pedir un crédito, ya que ninguna institución financiera es igual. Así que al momento de ir a pedir un crédito tenemos que estar bien informados de qué requisitos piden, qué condiciones hay que cumplir y todas esas cosas. Así que se puede concluir que hoy en día el crédito es visto como una oportunidad más que como una necesidad. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Romero, soy del cuarto nivel vespertino. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el crédito hipotecario. Empezaremos hablando un poquito sobre el origen del crédito. Y fue la primera institución estatal de crédito chilena creada en el año 1855, la cual dejó de existir en el año 1953 al fusionarse junto con otras instituciones relacionadas con la agricultura, que era la principal fuente en ese tiempo que otorgaba créditos. También emitían bonos para respaldar las operaciones del crédito que se efectuaban, que con el paso del tiempo se agregaron otras actividades de créditos y ahorros. Ese es un poco sobre el origen del crédito hipotecario. Ahora vamos a ver algunos de los requisitos para obtener el crédito hipotecario y el impacto que podría tener en sus vidas. ¿Ya? Los requisitos es según cada entidad financiera solicita los requisitos. En todas las entidades no es igual. Hay que ver las tasas de intereses, si son fijas, variables o mixtas.
Ahí hay que revisar cuál es la que le puede convenir o qué trato usted lleva. Lo otro, ver la cantidad de cuotas, las cuales podrían pagarlas según al alcance de usted en cuánto tiempo, en cuántos años. También tienen que revisar si se puede optar por un refinanciamiento, porque uno nunca sabe que el día de mañana, si queda sin empleo o les baja los ingresos, ahí pueden hacer un refinanciamiento. Lo otro, analizar las ventajas y desventajas que tiene un crédito hipotecario. Que esto no es fácil, porque hay que ser realista y razonable en realidad, porque al momento de solicitarlo, hay que saber cuánto es la capacidad que uno debe pagar realmente, porque uno nunca sabe en realidad cuánto uno hace estos créditos. Lo otro, lo otro es analizar el impacto social, lo importante es la inversión económica, la cual implica todo esto del crédito hipotecario. Lo otro, recordar esto que es un compromiso financiero súper importante a mediano y largo plazo. Entonces todo eso hay que revisar en realidad en el crédito hipotecario. Entonces ahora mis compañeros a continuación van a profundizar más en el tema. Muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Mili Campos. Soy estudiante del cuarto nivel de la carrera técnico en contabilidad y norma tributaria en la jornada vespertina. A continuación mencionaré cuáles son los requisitos que debemos cumplir al momento de solicitar un crédito hipotecario. Tengamos en cuenta que los créditos hipotecarios son productos financieros diseñados para ayudar a las personas a obtener bienes inmuebles, que por lo general son grandes sumas de dinero y que difícilmente personas comunes lo pueden reunir en su totalidad. Es por esto que las entidades financieras nos solicitan una serie de requisitos. Según entidades financieras, pueden solicitar diferentes requisitos, pero las más usuales son las que mencionaré a continuación. Antigüedad laboral. Como mínimo, debes cumplir con 1 año de antigüedad laboral o inicio de actividades si son personas independientes. En este caso, si son personas independientes, los sueldos pueden variar. Y es ahí donde debemos depurar las ganancias mensuales en un 20 o 30% para disponer de un monto asegurado mensual. Renta mínima. El dividendo no debe ser más del 25% de tu ingreso líquido. Edad mínima. A partir de los 18 años de edad, pero algunos bancos nos exigen a partir de los 21 años. Nacionalidad. Debe ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país. Antecedentes. Debes cumplir con buenos antecedentes comerciales, no tener deudas o protestos vigentes y mucho menos estar en DICOM, porque esto dificultaría para acceder a dicho crédito. Ahorros. Debes cumplir con un pie del 20%, ya que el 80% del valor de la propiedad lo cubre el crédito hipotecario obtenido por la entidad financiera que más nos acomode. Pero en algunos casos específicos, nos pueden otorgar el 90% del crédito. Estar bancarizados. Estar bancarizados significa tener un buen historial crediticio, o sea, tener un buen comportamiento de pago. Documentos extras. Algunos bancos nos solicitan acreditaciones de estado civil o domicilio actual.
entidades financieras. Al momento de buscar un crédito hipotecario, de acuerdo a nuestras necesidades y nuestro bolsillo, podemos obtener presupuestos de diferentes entidades financieras. Muchas de estas parten con créditos a partir de los 25 o 30 millones, solicitándonos ingresos líquidos desde los 500,000 pesos. Para los que desean comprar una vivienda más económica y no cuentan con sueldos tan elevados, les tenemos una pequeña información muy relevante. Algunas entidades nos otorgan créditos financieros desde los 9 millones o menos. Algunas de estas son las llamadas cooperativas de ahorro y crédito, lo cual, a cambio de hacerte socio, obtendrás beneficios de crédito. Ejemplo, realizamos una simulación en la cooperativa Copeuch y esta entidad nos otorga un crédito de 20 millones con un mínimo de ahorro de 4 millones, solicitándonos un ingreso líquido a partir de los 350,000 pesos. Por este préstamo pagaremos un dividendo de 85,000 pesos por los próximos 30 años. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Carolina tiene apagado el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carola Sepúlveda, estudio técnico en contabilidad y normas tributarias, cuarto nivel vespertino. Bueno, siguiendo con el tema, el crédito hipotecario es una de las inversiones más convenientes que puede hacer una persona a futuro para obtener su casa propia. Cuando tú solicites un crédito hipotecario, debes tener en cuenta dos cosas muy importantes: el plazo y la tasa de interés. El plazo fluctúa desde los 8 años hasta los 30 años. Dentro de este periodo tú podrás cancelar tu crédito. La tasa de interés es el monto adicional que te cobrarán por el dinero prestado. Esta tasa de interés tiene un límite máximo preestablecido por la ley chilena y regulada por la Superintendencia de Seguros y Valores. Desde allí es el monto hacia abajo. Por eso es tan importante conocer la tasa cuando tú pidas un crédito hipotecario, porque mientras más baja sea la tasa, tu dividendo será más bajo. Existen tres tipos de tasas de interés: la tasa mixta, la tasa variable y la tasa fija. La tasa fija significa que tú sabrás durante todo el periodo el monto que cancelarás durante todo el periodo de tu crédito, desde la primera cuota hasta la última cuota. Esta tasa fija es un poco más alta que la variable, porque no corres mucho riesgo. La tasa variable, en cambio, es una tasa que cambia, va cambiando, depende de la economía del país y depende del contrato establecido que haga la persona. Esta tasa variable es más baja que la tasa fija porque no corre mayor riesgo tú. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un contrato con tasa variable, tu dividendo lo van a evaluar semestralmente o anualmente. Pero el dividendo nunca va a ser fijo lo que vas a pagar. Vas a pagar un dividendo muy alto, muy bajo, y así vas a estar durante todo el periodo que dure tu préstamo. Ahora, la tasa mixta, bueno, ahí tú tienes las dos, la fija y la variable.
puedes optar por, no sé, si tu crédito es a 30 años, puedes optar por pagar 15 años con una tasa fija y otros 15 años con una tasa variable. También está el refinanciamiento. Para las personas que ya tienen su crédito y ya llevan años pagando su crédito hipotecario y ven disminuidos sus ingresos, pueden optar por un refinanciamiento para disminuir su dividendo. ¿Cuándo es bueno pedir un refinanciamiento? Cuando tú tuviste un crédito con una tasa mucho más alta y ahora en este momento por la economía del país o como está la tasa mucho más baja, te conviene refinanciar. ¿Qué significa esto? Que tú vas a cancelar el crédito anterior y te quedarás con un crédito nuevo. Así tú podrás optar por un dividendo mucho más bajo y tal vez al mismo plazo que te quedan, no sé si te quedan 10 años, vas a optar por pagar por 10 años, pero vas a ahorrar dinero. También, si tu incremento se ven aumentados, también puedes optar por un refinanciamiento solo para bajar el plazo. O sea, tú pagas un dividendo y tú refinancias y pagas el mismo dividendo, solamente bajas el plazo. Entonces, a la larga ahorras dinero. El refinanciamiento para las personas morosas también existe. Acá sí tú no vas a ahorrar dinero porque obviamente estás moroso, pero si debes 10 años, tal vez vas a pagar 13 años, pero vas a ganar la tranquilidad y no perder tu casa propia. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Francisco Javier Gallego, de Contabilidad y Normativa Tributaria, en cuarto nivel, en horario vespertino. Si bien es cierto, hasta el momento todos estamos pensando en obtener un crédito hipotecario, mañana mismo ir a la entidad a buscar un crédito, es importante saber las ventajas y las desventajas de dicho crédito. No son decisiones que se toman a la ligera. Bueno, si bien los pros pueden ser algunos de ellos, por ejemplo, el hecho de que podamos ocupar la propiedad mientras la pagamos, o también que el dividendo pueda reemplazar de alguna manera al arriendo que estamos pagando actualmente, también existen contras que pueden ser bastante graves y perjudiciales al momento de estar en aprietos. Algunos de estos son, por ejemplo, el hecho de que si bien tenemos que pagar cierta cantidad de dinero baja en relación a un arriendo, la mora de este dinero, el impago, podría ocasionar deudas por mora a lo largo de la duración del crédito como tal. También el impago podría ocasionar que nos quiten el inmueble y perder prácticamente todo lo avanzado hasta el momento. En sí los pros y los contras son bastantes más. Lo importante siempre es investigar, ya sea por internet, como la accesibilidad que existe hoy en día, y también investigar en cada entidad donde uno quiera sacar simulaciones de crédito. Es bastante fácil obtener información de las entidades y también es una buena práctica pensando en obtener un crédito a futuro o actual, por decirlo de alguna manera, es una muy buena práctica mantenerse siempre informando sobre los requisitos que están pidiendo dichas entidades y también en los tipos de pago, saber cuánto vamos a pagar, mantenerse informado de todos esos temas. El impacto social que pueden tener estos créditos hipotecarios son bastante grandes. Para esto vamos a recurrir a dos ejemplos. El primero va a ser un ejemplo de un técnico, el cual gana un sueldo aproximadamente de unos 800.000 pesos, tiene una economía bastante estable y tiene la capacidad de ahorro para obtener una propiedad en algún momento. Esta persona, ya bien, si bien dijimos, él mantiene un monto bastante bueno en sus cuentas, aún así tendría que guardar dinero por lo menos por 20 años, 25 años para obtener una propiedad en algún momento.
Mientras tanto, él también estaría pagando arriendo y pagando diferentes gastos relacionados. Por lo cual, en estricto rigor, esta persona pasaría gran parte de su vida laboral obteniendo ahorros para que pueda tener una casa en algún momento. Esto en caso, obviamente, si no obtuviera un crédito hipotecario. También tenemos que ver el otro factor que vendría siendo la otra lamentable cara de la moneda, en Chile por lo menos, que viene siendo las personas que ganan ya sea el ingreso mínimo actual o aproximados. Estas personas muchas veces, por diferentes motivos, no tienen la capacidad de ahorro necesaria para ni siquiera obtener un ahorro básico, ya sea de 10.000 pesos mensuales, ni siquiera eso, no les alcanza simplemente. Estas personas en sí, muchas veces, ya sea por el tema de ahorrar plata para los tiempos de las vacas flacas, entre comillas, también ahorrar plata para el pago de arriendo, muchas veces tienen gastos asociados a los hijos, a salud, problemas financieros también ocasionados por lo mismo. Muchas veces caen en una especie de esclavitud en relación al trabajo, ya que viven el día a día. En otras circunstancias se crean las llamadas tomas, donde las personas se toman un terreno a la mala, entre comillas, y se hacinan de alguna manera en hogares que son bastante precarios de recursos básicos y que los pueden afectar a lo largo de toda su vida o directamente en su salud. Un caso muy puntual es lo que pasa en Valparaíso. En los cerros, por el mismo hecho de que no toda la gente tiene acceso a crédito hipotecario, en los cerros existen muchas tomas y esto a la larga dificulta mucho el modo de vida de la población en general y de cada persona. En concreto, el impacto social podría ser, si bien es cierto, para algunas personas obtener un crédito hipotecario podría ser el simple hecho de tener un poco más de comodidad, más de libertad. Podría ser desde eso hasta cambiar absolutamente el paradigma de cada persona, el modo de vida, la calidad de vida. Podría ser, como todos alguna vez dijimos, es obtener nuestro sueño, el sueño de la casa propia. En conclusión, a lo largo de toda esta presentación pudimos observar, gracias a nuestras compañeras, que el crédito hipotecario en sí no nació como tal en los bancos ni nada por el estilo, nació con otra finalidad. Vimos también los requisitos, como por ejemplo la antigüedad laboral, el tema de que no puede ser menos de un año de antigüedad laboral porque al año en sí se cumple lo que es un sueldo fijo muchas veces, o en caso de profesionales, cosas así, ya existe una cierta solidez en su trabajo, existe estabilidad laboral justamente. La edad, vimos también que necesitamos ser mayores de edad por lo bajo. La nacionalidad, pudimos ver que pueden acceder chilenos, pero también extranjeros, que es bastante importante eso, es una herramienta bastante fuerte. Los antecedentes comerciales, como la compañera recalcó, es un gran problema. Acceder a un crédito hipotecario es sumamente difícil, manteniendo deudas o manteniendo antecedentes comerciales negativos, con deudas, con problemas. Es bastante difícil acceder a estos tipos de crédito. El estar bancarizado muchas veces lo piden, como dijo la compañera, es tener registro de los bancos para que sepan nuestro comportamiento de banco, nuestro comportamiento de pago en los bancos, entre otros documentos. Pudimos ver también los tipos de tasa. Nos recalcaron que existen 3 tipos de tasa, lo que es la fija, la variable y la mixta, que también al momento de tomar una decisión, dependiendo de nuestro sueldo, dependiendo de nuestra economía, pueden ser puntos bastante significativos a la hora de apalancar nuestro pago y saber efectivamente cuánto estamos dispuestos a pagar. El refinanciamiento también es bastante importante por el hecho de que nos permitirá en alguna forma apurarnos y pagar muchos menos años o incluso
evitar que nos quiten la propiedad. Como dato en concreto, los invitamos a que en sí evalúen en diferentes entidades financieras, no solo en bancos, como la compañera mencionó hace un rato, existen diferentes, las cooperativas, por ejemplo, tienen otra forma de operar y son un poco más permisivas en este aspecto. Recalco el ejemplo que dio la compañera delante, que pudimos obtener una preaprobación de un crédito solo con un ahorro de 4 millones y un sueldo de 350.000 pesos, lo que nos permitiría pagar un dividendo solo de 85.000 pesos mensuales. En este caso, en reemplazo al ahorro que actualmente asumo que gran parte de los presentes pagan. Este trabajo lo hicimos en colaboración de todo el curso, intentando de alguna manera sacar esa parte técnica y orientarlo más de un punto de vista pedagógico, orientarlo para que no se compliquen tanto al momento de escuchar y poner atención, orientarlo un poquito más a la parte simplista. Lo importante de todo esto y lo que queremos recalcar como curso es que, si bien es cierto, estas son herramientas de fácil acceso muchas veces, lo importante es saber investigar, es saber analizar la herramienta, es saber cómo ocuparla. Informarse es un tema bastante importante y serio, porque puede significar desde que nosotros tengamos una vida tranquila hasta podría significar la peor inversión de nuestra vida. Nosotros en pensamiento colectivo de todo nuestro curso deseamos que les haya gustado esta presentación, más importante que todo, que haya servido para obtener conocimientos que antes no tenían, y les agradecemos por su atención. Cualquier duda será contestada ahora en su debido momento. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, querido estudiante. Un aplauso para usted. Muy buena presentación. ¿Ya? Excelente. Y bueno, ahora hemos recogido algunas consultas que vienen por el chat, ¿cierto? Y por ejemplo está Jorge, que pregunta que qué significa la diferencia en el empleo, en el finiquito, de que exista o no exista indemnizaciones al momento del finiquito. ¿Ya? Esa pregunta se la hace entiendo que a Melissa o a Javier, ¿cierto? Que hablaron de el finiquito. ¿Me podría repetir la pregunta de nuevo, por favor? Disculpe la... Claro, Javier, no hay problema. Mira, Jorge, digo, quiere entender básicamente qué significa que un trabajador, una vez que se finiquite, tenga indemnizaciones o no. ¿Qué significa eso? Ya, la ley estipula que tú puedes recibir finiquitos tanto por la causal del artículo 159 y del artículo 161. El 160 es un tema más complejo, por tema de que el trabajador ya está cometiendo actos inmorales, cosas que son penalizadas ante la ley. Esto también, en caso de que el trabajador sea penalizado con esta causal para elaborar su finiquito, esto debe demostrarse, deben haber las pruebas correspondientes, tales que se puedan presentar ante el Ministerio de Trabajo. En la práctica, hacer esta labor y tener estas pruebas es un poco complicado, porque si de pronto existen videos o grabaciones donde la persona que estaba cometiendo el acto dice que no sabía que lo estaban grabando o haciendo algo por el estilo, eso no sería admisible ante el juzgado. Por ende, el empleador ya tendría mayor parte de la batalla perdida y esto generaría un gasto importante para la empresa. Y
Por lo regular ellos tienden a aplicar el artículo 159 y llegar a un mutuo acuerdo con el empleado, reduciendo los costos en gastos en abogado y haciendo el tema un poco más tedioso y más engorroso para ambas partes. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy bien. Tenemos a Rodrigo, que consulta cómo el trabajador y tanto el empleador, entendiendo que el artículo 160 es una causal para el despido sin derecho a indemnizaciones. ¿Cómo se pueden probar esas causales? También ahí, Javier o Melissa. Sí, como lo había mencionado anteriormente, con las pruebas correspondientes. Y que es complejo, es muy difícil de verdad tenerlas porque deberías encontrar a la persona en el acto cometiendo la infracción, o bien sea el acoso o los daños a la propiedad, y aparte de eso respaldarlo con evidencia que puedas demostrar en una corte, digamos, que es un poco complejo. Más allá de los testigos y las personas que te puedan apoyar un poco a tu favor, digamos, en tema del empleador, pero también como el empleador puede tener sus testigos, digamos, el trabajador también puede buscar otros. Entonces eso hace una lucha constante y es una lucha entre palabras, digamos. Por eso es muy importante que existan las evidencias y es bastante complejo obtenerlas. Muy bien. Gracias, Javier. Excelente. Muy bien. Gracias. Doris, ya pasamos al tema de crédito de consumo y Doris consulta si los créditos de consumo en algún momento, al fallecer el titular del crédito, son heredables a sus familiares. Para los chicos del crédito consumo, ¿son heredables los créditos al momento de fallecer el titular? Hola, yo voy a responder esa pregunta. Carolina, por favor. Los créditos de consumo sí son heredables, como cualquier deuda que exista de una persona que fallece. Y depende de si la persona que hereda todo eso, a ver cómo le explico, puede firmar por la herencia completa y también existe un denominado beneficio de inventario, lo que hace que la persona que hereda todo no pueda influir las cuentas de la persona que falleció en la que lo heredó. O sea, si yo tengo una cuenta de 1 millón y lo heredo porque fallezco y la deuda queda a X persona, esa persona con este beneficio podría pagar esa deuda solamente con el patrimonio mío, siendo persona fallecida. No afectaría el patrimonio de ella como persona que lo hereda. Si no accede a este beneficio, simplemente podría correr con todos los gastos y podría afectar al patrimonio mismo de la persona. Espero haya quedado clara su duda. Muchas gracias, Carolina. Muy bien. Gracias. Al mismo grupo consulta Francisco y él dice que en cuánto tiempo caduca una deuda de consumo. Es decir, se cayó en no pago, digamos, y de ahí en adelante cuánto tiempo tiene para que caduque esta deuda por prescripción, digamos. Profe, yo voy a responder a esa pregunta. Fernanda, por favor. Bueno, la verdad es que no caduca, se prescribe. Y no es que deje de existir la deuda, sino que pasando 5 años, el banco, la entidad financiera no puede seguir cobrándole a la persona. Eso. Muy bien, Fernanda. Muchas gracias. Excelente. Y pasamos ahora al grupo de los hipotecarios. Y en este caso, la consulta es para Francisco Gallego y pregunta Julio. Dice que cómo las entidades bancarias, al momento de otorgar un crédito hipotecario, miden el riesgo.
qué elementos usan ahí, y él consulta si es por la edad o por los ingresos. Sí, efectivamente. Buenas tardes. Estimado, como vimos anteriormente, dentro de los requisitos existe ese tipo de evaluación, afectan directamente. Pudimos ver, por ejemplo, que la bancarización sirve para observar el comportamiento de pago de una persona contra, por decirlo de alguna manera, la entidad bancaria. La mayoría de edad muchas veces y en gran parte afecta directamente, ya que una persona menor de edad tiene otro tipo de contratos y también tiene otra estabilidad. Ahora, si hablamos en estricto rigor, gente con mucho dinero, de alguna forma dicha, obviamente a un joven de 16 años probablemente le den, porque tiene otros requisitos, tiene avales. Muchos sabemos cómo funciona en cierta forma la economía en ese tipo de personas. Los requisitos, claro, son la parte fundamental para evaluar una persona. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema de DICON. Es muy difícil obtener un crédito, por ejemplo, teniendo DICON. Ahora tenemos que pensar que el crédito hipotecario es un crédito 10, 20 veces mayor, fácil, y por 10 o 20 veces más años, por lo cual también afecta directamente el comportamiento de pago a través de la boleta comercial Equifax o DICON. Eso no sé si le respondo su duda o quiere aclarar algún punto en especial. Gracias, Francisco. Mira, hay otra pregunta de Francisco también, y él consulta que en qué momento es aconsejable refinanciar un crédito hipotecario, es decir, si es al principio de los primeros 5 años, o al medio, qué sé yo, a 10 años, o al final, que puede ser 20 o más años, ¿cierto? Hasta 30 años. Que en qué momento de esta línea es más aconsejable poder refinanciar un crédito hipotecario para bajar los intereses, por ejemplo. Sí, Francisco, ¿verdad? Estimado, como comentamos hace un rato, de hecho yo lo dije, el crédito hipotecario es una herramienta bastante fuerte y la decisión de tomar un crédito hipotecario no se debe tomar a la ligera, por el mismo tema de investigar el tipo de tasa, por decir así, tasa fija, variable, mixta. La amortización muchas veces, si uno quiere ser un poco más técnico, también influye el hecho de que nuestro dividendo tiene que ser sí o sí inferior a 4 veces nuestro sueldo actual. Todos esos factores influyen. Si, por ejemplo, para ser más concreto, nosotros hemos pagado 5 años el crédito hipotecario, no llevamos ningún problema, tenemos buen comportamiento de pago porque nuestra situación económica cambió a favor. Esa sería mientras nosotros estemos confiados, sería una buena oportunidad para refinanciarlo. Porque, por ejemplo, nos pueden dar mejores tasas, diferentes tiempos, y pasar de que nos queden 20 años más a pagarlo, a que nos queden 10 años, dependiendo todo de lo que nosotros estemos dispuestos a financiar. También, al revés, cuando en alguna forma sacamos nuestro crédito hipotecario, teníamos una buena situación y pasa algo como, por ejemplo, el coronavirus actualmente. Esta sería una buena opción, no oportunidad, sería una buena opción para alivianar nuestra carga, el refinanciamiento, ya que nos podría permitir, por ejemplo, dependiendo de lo que nos ofrecen los bancos, nos podría permitir aplazar un poquito el plazo, pagar menos, por ejemplo. También otro tema a destacar bastante importante es que ahora último existe algo que se llama portabilidad financiera, que también sirve como un plus para el refinanciamiento, porque la entidad, o sea, la portabilidad financiera, se trata de que es como la portabilidad de los celulares, pero con las deudas que tenemos actualmente. Nosotros podemos cotizar en diferentes partes
y quienes nos ofrezcan algo mejor, podemos acceder a ello fácilmente. Esa es nuestra opinión como curso. Insisto, si le queda cualquier duda, estamos dispuestos a solucionarla. Gracias. Muy bien, Francisco. Muchas gracias por tus respuestas, muy acertadas, por cierto. Y bueno, estamos dando término a esta primera y gran iniciativa que les ofrece la carrera de Contabilidad y Normativa Tributaria en su conjunto, los estudiantes junto con los docentes que estamos en ella, y los queremos dejar cordialmente invitados para el cierre del periodo 2, que entiendo que tenemos fecha, es el 2 de noviembre, martes 2 de noviembre, a esta misma hora y en este mismo canal, vamos a analizar dos grandes temas también. El primero, que es que vamos a profundizar el cálculo de los créditos hipotecarios en cuanto a su tasa, en cuanto a su tiempo. Nos vamos a meter en un detalle ahí para profundizar este gran tema, ¿cierto? Y nuestra audiencia pueda entender qué significa el costo del crédito de consumo y el crédito hipotecario, ¿verdad? Desde la perspectiva más matemática, ¿ah? A propósito de nuestra asignatura de matemáticas financieras. Y el segundo tema, para los estudiantes que están en el cuarto nivel, el webinar o la charla va a consistir en inicio de actividades, por ejemplo, o qué consideraciones tienen que tener las personas al momento de emprender desde la perspectiva tributaria. Inicio de actividades, pago de impuestos mensuales, ¿cierto? Y pago también de impuestos anuales. ¿Ah? Así es que a propósito de nuestra asignatura de taller de impuestos de nuestro cuarto nivel. Así es que los dejamos cordialmente invitados a cada uno de ustedes para participar entonces en nuestro segundo webinar al finalizar el periodo número 2. Muchas gracias y que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Buenas tardes, muchas gracias. Los felicito. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Paola. Adiós. Gracias a ti. Chao, gracias. Chicos, que estén bien. Chao, chicos. Gracias, que estén Gracias bien. por todo, chao. Chao a todos. Chao, gracias por todo. 28, 20. Chao, profes. Chao, Mili. Muchas gracias. Profe Luis, Chao, ¿me Gilbert. envió eso ahora entonces por WhatsApp? Francisco. ¿Ah? ¿Me envió eso por WhatsApp entonces? No, porque esas eran todas las preguntas en el fondo. ¿Para qué? Lo del currículum. Ah, te voy a... O por correo. Hablamos por WhatsApp. ¿Ah? Ya. Éxito, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Adiós. Chao, chao.